Rápidamente vamos a ubicarnos en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 52. Capítulo de Lucas, capítulo 2, verso 52. Y dice así, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su maravilloso y poderoso Espíritu Santo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué tal si todos juntos lo repetimos una vez más? Y dice, y Jesús en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Una vez más, y debe tomar su asiento. Crecimiento. El crecimiento es un proceso natural, indetenible en los seres vivos. Es imposible detener en los seres vivos el crecimiento porque es un proceso biológico que se debe producir. Sin embargo, en el ámbito espiritual no es así. Aunque en el ámbito natural el crecimiento es un proceso que se desarrolla por sí solo porque es un proceso de la naturaleza, en lo espiritual es una decisión. Diga conmigo, el crecimiento en lo espiritual es una decisión. Y debo tomarla yo, diga conmigo. En lo espiritual es una decisión. Y debo tomarla yo, diga conmigo. Usted debe tomar la decisión de crecer. La Biblia dice que hay tres aspectos en los que el versículo 52 habla que Jesús iba a crecer. Número 1, en sabiduría. Número 2, en estatura. Y número 3, en gracia para con Dios y los hombres. Tres medidas que usted y yo en esta mañana debemos experimentar, pero usted debe estar dispuesto. Diga conmigo, estoy dispuesto a crecer. Y este título o este tema lo he titulado Llamados para crecer. Usted en una estación, usted no fue llamado para quedarse haciendo una sola cosa, usted fue llamado a crecer. Diga conmigo, fui llamado a crecer. Jesús le era necesario crecer en sabiduría, aunque era Dios. Jesús le era necesario crecer en estatura, porque cuando el Evangelio de Lucas nos cita este pasaje, Jesús apenas era un niño entrando en la adolescencia. Pero a Jesús también le era necesario crecer en la gracia. Y me llama la atención porque se crece en la gracia en dos aspectos. En el aspecto para con Dios y en el aspecto para con los hombres. Y hay un equilibrio entre la sabiduría y la gracia. Porque hay quienes crecen mucho en conocimiento, la sabiduría y la gracia. Porque hay quienes crecen mucho en conocimiento, pero poco en gracia. Y esto es un equilibrio. Todos estamos llamados a crecer en el conocimiento, pero todos estamos llamados a crecer en la gracia. ¿Sí? Y gracia, ¿qué pudiéramos decir por gracia? Es aquello que recibimos sin merecerlo. Eso es gracia. Y la gracia en tu diario y en mi diario vivir son sumamente necesarios. Porque la Biblia dice que por gracia es que fuimos salvos. Por gracia es que usted alcanza muchas cosas que a veces creemos que es por mérito. Pero es por gracia. ¿Sí? Usted no ve que a veces el ser humano se confunde, se ganó la salvación.
Y la salvación nadie se la ganó. Dios la regaló. Y la dio por gracia. Y hoy nosotros disfrutamos de muchas cosas que la hemos alcanzado sencillamente por gracia. Sencillamente por la gracia. Pero esa gracia no puede estancarse. Esa gracia debe ir en crecimiento. Así como debe crecer la sabiduría. ¿Sí? Porque está el otro extremo. De los que crecen mucho en gracia, pero se les queda la materia de la sabiduría. Entonces, ¿cómo estás en la gracia? Oye, estoy en 20 puntos. ¿Cómo estás en la sabiduría? Uy, ahí sí voy arrastrándola, como decía uno en el liceo. Pero el Señor quiere que tú puedas avanzar en ambas áreas de manera simultánea y que el crecimiento en tu vida pueda ser áreas de manera simultánea y que el crecimiento en tu vida pueda ser un desarrollo efectivo para lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque la sabiduría es un recurso, la gracia es un recurso para que tú puedas cumplir tu propósito a cabalidad en esta tierra. A ver, yo quiero ver las manos levantadas de los que saben que tienen un propósito. Si usted sabe que tiene un propósito en esta tierra, usted sabe que necesita algunos recursos para cumplir ese propósito. Y el principal recurso es Dios. Ningún ser humano puede cumplir su propósito si no está de la mano con Dios. Jesús lo dijo, separados de ti, nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Y es interesante porque cualquiera pudiera objetar eso y decir, bueno, yo soy empresario. Bueno, yo me gradué y no tenía a Cristo. Bueno, yo formé una familia y muy buena y no tenía a Cristo. Sí. Pero todo eso se va a quedar en la eternidad, no se te va a recordar por eso, se te va a recordar por haber aceptado a Jesús en tu corazón y haber disfrutado de la gracia, de los recursos de Dios y haber logrado el propósito en esta tierra. Porque lo que mayor satisfacción le da al ser humano no es los bienes que posee, es lo que logra en el cumplimiento de su propósito. Y por eso es muy importante que usted entienda en esta mañana que usted ha sido llamado para crecer. Diga conmigo una vez más, fui llamado para crecer. Ahora bien, fuimos llamados para crecer. Fuimos llamados para crecer. ¿Cuál es mi medida? ¿Cuál es la estatura? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el modelo? ¿Hasta qué punto puedo yo crecer? ¿O hasta qué punto yo debo crecer? Y la Biblia es clara, el apóstol Pablo lo dice en el libro de los Efesios capítulo 4, verso 13, que Jesús es nuestra medida, Jesús es nuestro modelo, Jesús es la plenitud de todo y la Biblia dice que tú y yo no solamente debemos llegar a esa medida, no solamente debemos llegar a esa estatura, sino que tú puedes llegar a esa estatura. Y eso es hermoso, saberlo y entenderlo. Porque cuando tú sabes que te trazan una meta y que tú puedes alcanzarla, tú te esfuerzas. Usted no ve que cuando le ponen y las personas le dicen, pero es que tú puedes, y él dice, no, siento que no puedo. Y eso lo detiene. Pero déjame decirte en esta mañana, hay una medida, hay una estatura, se llama Jesús y tú puedes llegar a esa medida, tú puedes llegar a esa estatura. Alguien diría, ay, pero eso me va a llevar toda la vida, ser como Jesús. Esa es la idea, que te lleve toda la vida con tal de que tú alcances ser como Jesús, con tal de que tú alcances la estatura de Jesús, con tal de que tú alcances la medida de la estatura. No importa si te lleva toda la vida. Lo importante es que lo alcances. Diga conmigo, lo importante es alcanzarlo. Lo importante es alcanzarlo. Usted no ve que la meta para los deportistas no importa cuánto tienen que hacer, no importa cuánto tienen que correr, no importa cuánto tienen que... Vivimos en un tiempo
de mucha relevancia, de mucha importancia. Vivimos en un tiempo donde usted y yo como iglesia tenemos la responsabilidad de tomar posesión de todos los sectores poseídos por las tinieblas, pero que ahora nosotros, como conquistadores, debemos llevar la luz a esos lugares de tiniebla y debemos conquistarlos, porque usted y yo fuimos llamados a crecer. Diga conmigo una vez más, fui llamado a crecer. Usted no ve que hay grandes árboles tan grandes, tan grandes, tan grandes que sus raíces brotan de la tierra, levantan el asfalto, levantan el cemento. No hay nada que los detiene porque ellos están en crecimiento. No hay nada que los detiene porque ellos están en crecimiento. Yo pensaba que eso a usted lo iba a alegrar. Porque si usted está en crecimiento, no hay nada que lo detenga. Cuando usted está en crecimiento, cuando un árbol está en crecimiento, no hay concreto, no hay asfalto, no hay acera. Usted no ve que hay acera y uno dice, ¿cómo salió esta raíz de aquí? Porque cuando algo está en crecimiento se expande, cuando algo está en crecimiento no se detiene, cuando algo está en crecimiento se abre camino, cuando algo está en crecimiento abre, si es posible, el techo, pero avanza en crecimiento, en extensión. Y por eso la iglesia en este tiempo está en expansión, está en crecimiento, está en conquista. Por eso es importante que usted entienda que usted fue llamado a crecer. Porque sin crecimiento es imposible. Sin crecimiento es imposible. Dígame usted si es posible conquistar sin crecimiento. ¿Cómo se llena un bosque si los árboles no crecen? ¿Cómo nos alimentamos si los animales no se reproducen? Tiene siempre que haber un crecimiento para la conquista. Y creo que el tiempo es propicio para que crezcamos. Porque si hasta hoy tú no lo habías considerado, si hasta hoy tú no lo habías visto desde ese punto de vista, esa es mi asignación en esta mañana. Que tú puedas llevarte en tu corazón esta palabra y que tú puedas, no a partir de mañana, que tú puedas llevarte en tu corazón esta palabra y que tú puedas, no a partir de mañana, porque uno siempre dice, bueno, yo comienzo mañana lunes. Como los primeros de enero. Bueno, el 1 de enero comienzo la dieta, aunque ya nos tienen haciendo dieta hace años, pero ese era el decir hace algunos años. Yo creo que ya no aplica, pero antes yo recuerdo, sobre todo las mujeres, decían, voy a comerme las hallaquitas, voy a comerme el pan de jamón, porque en enero comienzo la dieta. ¿Sí o no? Y las mujeres saben de lo que yo estoy hablando. Porque eso era así, pero no se cumplía. Eran promesas efímeras de corta duración. Es necesario crecer, mis amados. Estamos llamados a crecer cada uno de nosotros en el área que Dios nos ha puesto. Estamos trabajando de una manera incansable, aunque pudiéramos hacer más, yo lo reconozco. Pudiéramos irnos para establecer el reino en Mérida, que es el área donde nos ha correspondido servir al Señor, pero es necesario que podamos crecer. Y quiero que analicemos la vida de una persona en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. Quiero que analicemos la vida de dos personajes, pero nos vamos a enfocar en uno. Cómo este personaje experimentó crecimiento. Cómo este personaje comenzó a avanzar hacia arriba en un crecimiento llamado por Dios, en un propósito llamado por Dios, en una visión que Dios le había dado, pero él se había dispuesto a cumplirla. Porque hace rato yo preguntaba, ¿cuántos saben que tienen un propósito? ¿Sí o no? A cumplirla. Porque hace rato yo preguntaba,
¿Cuántos saben que tienen un propósito? ¿Sí o no? Y en su mayoría, algunos se quedaron con la mano abajo, y yo entiendo que muchas veces uno no entiende que tiene un propósito. Y si no entiende que tiene un propósito, pues muchas veces sabe cuál es el propósito, porque, ay, yo me entero que tenía un propósito. ¿Y cuál será? Yo entiendo eso, porque el ser humano, lamentablemente, sin Cristo, carece de sentido, carece de propósito, pero usted es de los que hacen la diferencia, ¿sí? Usted es de los que hacen la diferencia, usted es de los que se abren paso en el camino y avanzan sin que nada lo detenga. Entonces vamos a analizar la vida de un hombre que comenzó a crecer hacia el propósito. Abren paso en el camino y avanzan sin que nada lo detenga. Entonces vamos a analizar la vida de un hombre que comenzó a crecer hacia el propósito de Dios. Y dice, verso 2, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿De dónde venían? Ellos venían de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿A quién envió Dios a Betel? A Elías. Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y que tú pudieras decir, vive Jehová y vive tu alma, que no dejaré de avanzar en el propósito, entendiéndolo o no entendiéndolo, hasta que lo alcance en Cristo Jesús. Puede darle un aplauso al Señor. Elías es enviado por Dios a Betel, y Eliseo dice, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Es bonito cuando alguien que está en formación, alguien que está en discipulado, le dice así a su maestro, que su maestro le diga, no, el sábado tenemos ayuno, pero si usted quiere no venga. Dios me envió a una misión a Betel y debo ir solo, así que disculpe, por favor, no haga maletas porque usted no va, usted se va a quedar. Y Eliseo dice, ¿cómo? Después que te he servido 10 años y a estas alturas tú me vas a decir que me has botado en el camino. Pues no, señor, yo me voy con usted. Gente porfiada necesita a Dios en este tiempo. Gente insistente, gente perseverante, gente que no se canse de decir, sí, Señor, yo voy. Sí, Señor, yo puedo. Sí, Señor, yo voy. Sí, Señor, yo lo alcanzo. No sé cómo, pero yo digo sí. Usted no ve que hay personas que usted le dice, mire, le tengo una propuesta. No. No han escuchado ni la propuesta y ya están diciendo que no. Pareciera ser que están programados para decir no. Pero diga conmigo, yo estoy programado. Era un hombre atrevido, era un hombre que no aceptaba un quédese aquí como por respuesta. Elías le dice, quédate que yo me voy. Y él dice, no, señor. No, señor. Y Elías pues hasta el momento no tenía esposa como para decir que la esposa influyó en él y le dijo, mire, no se lleve ese muchacho, que no sé. No. Eliseo decidió ir. Préstele atención a lo que continúa. Descendieron pues a Betel. Verso 4. Verso 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Verso 4, y Elías le volvió, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí,
yo lo sé, callad. Verso 4, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Vuelve otra vez, llegan a Betel, en Betel se cumple la misión, y Elías le dice, y lo vuelve a mirar y le dice, oye Eliseo, tú me acompañaste hasta aquí, pero resulta que Dios me envió a Jericó, y ahí sí tú no vas a poder acompañarme, lo siento, pero no vas a poder acompañarme. ¿Y qué le dice Eliseo? Vive Jehová, y vive tu alma, que no, dígalo conmigo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré venir. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Verso 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callá. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Entonces, estando en Jericó, ahora Dios le dice, vete al Jordán. Y pareciera ser como que Dios tiene buen sentido del humor. Pero no es que no es que parece que Dios tiene buen sentido del humor, es que Dios tiene buen sentido del humor. Usted no ve que hay procesos que uno pasa que uno dice, no, Señor, tú tienes que tú me estás haciendo. Pareciera ser que eso es lo que está pasando con Elías. Dios le dice, ve a la primera ciudad, ve a Betel. Y él va a Betel. Pero estando en Betel recibe otra palabra que le dice, ahora vete a Jericó. Ok, Señor, yo voy a Jericó. Estando en Jericó, Dios le dice, vete al Jordán. Y en todas las oportunidades, Él le dijo a Eliseo, lo siento, no hay vuelos para Jericó, y así que tú no puedes viajar conmigo. El transporte está muy escaso, no están cobrando en efectivo, los mototaxis están de paro. Y empezó como un común venezolano, ¿sí? Pero Eliseo, de esos venezolanos atrevidos, le dijo, no importa. De esos venezolanos atrevidos, le dijo, no importa. En cola, caminando, pero yo llego a donde tú estás, porque vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Y hoy necesitamos nosotros esa clase de carácter. El carácter de que a pesar de la adversidad, a pesar de usted recibir un no, usted dice sí. Usted no ve que hay personas que Dios les dio una orden de hacer algo y en el primer no se detienen. Dios me dijo esto y le dicen no y se detiene. Y nosotros no debemos ser de los que se detienen. Nosotros debemos ser de los que crecen y avanzan. Vamos a terminar aquí la lectura. Dice así, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y él no te dejaré. Fueron pues ambos. Verso 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Ahora yo quiero hacerte un recuento de estas 4 estaciones, porque a lo mejor tú estás en alguna de ellas y hoy Dios quiere que tú avances a la siguiente estación. Gilgal representa el momento en el que Dios quita el oprobio de un pueblo que venía de esclavitud, de un pueblo que prácticamente había perdido su identidad, había perdido su propósito y ya no sabía, había perdido su propósito y ya no sabía qué hacer, estaba desanimado, pero también estaba
como decimos aquí, estaba, ay, se me va la palabra, conforme. Ese era el pueblo hebreo, el pueblo que Dios saca de Egipto, un pueblo muy conforme, un pueblo muy cómodo, a pesar de que sobre su cuello estaba un yugo de servidumbre. Y Dios necesitaba devolverle la identidad, Dios necesitaba devolverle el propósito, Dios necesitaba decirle, es por aquí. Y es justo en Gilgal, donde la Biblia dice que Dios quitó el oprobio. Dios quitó el oprobio en Gilgal. Y lo sucesivo es que todo el pueblo, la salida de Egipto, se celebraba una vez más la Pascua y la circuncisión, que eran símbolos de la identidad como pueblo. Solamente el pueblo hebreo tenía esa identificación, era la cédula de identidad ante Dios, de que era un pueblo especial, un pueblo escogido, llamado para una misión específica, y ellos en Gilgal estaban siendo nuevamente investidos de esa identidad. Y Gilgal representa para ti y para mí ese lugar, el lugar donde Dios reafirma tu identidad, ese lugar donde Dios reafirma tu propósito, ese lugar donde Dios te dice, yo te escogí, tú eres mi propiedad y tú vas a caminar por aquí. Usted no ve que en el libro de Josué capítulo 1 Dios le dice a Josué, tú te vas a esforzar, el propósito de Dios no tiene atajos, el propósito de Dios es siempre hacia adelante. Por eso Dios le dijo a Josué, por favor, no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Gilgal representa ese lugar, el lugar donde Dios quiere quitar tu oprobio, el lugar donde Dios quiere darte una identidad. Pero la siguiente estación es Betel. Betel es el lugar donde tú te encuentras con Dios. Ahora tú sales del lugar donde Dios quita tu oprobio, tú sales del lugar donde Dios te da identidad y entras al lugar donde te encuentras con Dios. Porque todo creyente necesita encontrarse con Dios. Todo creyente necesita tener un encuentro, si pudiera decirlo de esta manera, cara a cara con Dios, decirlo de esta manera, cara a cara con Dios en una intimidad. Por eso Betel es casa de Dios. Casa de Dios es el lugar que te provee refugio, es el lugar que te provee seguridad, pero es en la casa donde la familia se forma, es en la casa donde comienza el primer crecimiento, porque usted no ve que en la familia la llegada de un hijo representa el crecimiento de la familia. Y asimismo en este tiempo en la iglesia, la llegada de un nuevo hijo es el crecimiento de la familia, es la expansión hacia lo que Dios nos está llamando a hacer y a conquistar. Recuerde siempre esta palabra, usted y yo hemos sido llamados a conquistar. Usted y yo tenemos sangre conquistadora. Usted y yo tenemos la influencia del Espíritu Santo para influenciar cualquier área. Hemos sido llamados a conquistar. Usted y yo tenemos sangre conquistadora. Usted y yo tenemos la influencia del Espíritu Santo para influenciar cualquier área, valga la redundancia. Usted y yo estamos llamados a impregnar cualquier lugar del olor fragante de Dios. Pero usted tiene que decidirlo. Es una decisión personal. Es una decisión que usted toma. Es una decisión que usted a diario dice, hoy yo quiero conquistar mi familia. Hoy yo quiero conquistar mi sector. Hoy yo quiero conquistar mi ciudad. Hoy yo quiero conquistar los amigos del trabajo. Y es en la estación Betel donde tú te encuentras con Dios. Donde tienes esa intimidad con Dios. Donde Dios te baja el consejo que Él tiene en la intimidad. En esa cobertura, en esa protección. Pero avanzamos a la siguiente estación y viene
Jericó. Jericó está representada por muchas adversidades. Jericó está representada por las grandes murallas que en aquel entonces, para el tiempo de Josué, representaba la ciudad inconquistable, la ciudad amurallada, la ciudad cerrada, bien cerrada, la ciudad donde nadie entraba, pero tampoco nadie salía. Ahora tú sales de tener un encuentro con Dios, tú sales de recibir el consejo de Dios y ahora te encuentras con una adversidad, ahora te encuentras con una muralla y tú te preguntas y tú dices, pero entonces si hablé con Dios y Dios me dio identidad y Dios me dio propósito, y tú te preguntas y tú dices, pero entonces si hablé con Dios y Dios me dio identidad y Dios me dio propósito y Dios me dijo que iba a estar conmigo, ¿por qué me encuentro esta muralla? Porque en el Señor todo es un esfuerzo, diga conmigo esfuerzo. El Señor va a sacar de ti lo mejor. Y usted sabe que para sacar lo mejor de cualquier cosa, por ejemplo, si usted quisiera sacar lo mejor de un limón, ¿qué hace usted con el pobre limón? Primero le tira el corte, ¿sí o no? Por la mitad. Luego agarra cada mitad y la exprime. Bueno, Dios, para sacar lo mejor de ti, tiene que exprimirte. Lo que pasa es que hay muchos que no quieren ser exprimidos por Dios. ¿Sí o no? Si usted fuera limón y yo voy a tomarlo del árbol, ¿qué estuviera diciendo usted? No, yo no, mi hermano. Pero Dios permite todas esas circunstancias para sacar lo mejor de ti. Diga conmigo, Dios quiere sacar lo mejor de mí. Dios está sacando lo mejor de mí. Cuando tú veas a Jericó, tú dile a Jericó, tú vas a ser la circunstancia que va a sacar lo mejor de mí. Porque cuando yo te atraviese, cuando yo pase, voy a avanzar al siguiente nivel. Porque la mejor cédula de identidad del cristiano son sus batallas. Son sus batallas. Uno cuenta la victoria, uno dice, wow, me acuerdo cuando yo derroté a aquella bruja que me estaba haciendo brujería. Sí, pero cuando tú cuentas la batalla, tú dices, wow. Esa es nuestra cédula de identidad, nuestras batallas. Nuestras batallas definen que cuando tú cuentas la batalla, tú dices, wow. Esa es nuestra cédula de identidad, nuestras batallas. Nuestras batallas definen qué clase de conquistador somos. Nuestras batallas definen qué clase de guerrero, qué clase de guerrera somos. Son nuestras batallas las que nos definen como alguien capacitado, habilitado para conquistar cualquier área, cualquier aspecto, cualquier ámbito. Si tú has vencido batallas grandes, déjame decirle que tú eres un candidato potencial para conquistar cualquier área, para conquistar cualquier ámbito, para superar cualquier barrera. Estás aprobado, porque las pruebas te aprueban. Por eso es una prueba. Y me salió hasta como con rima, ¿verdad? Las pruebas son las que definen qué tienes tú aquí. El profesor determina qué tan capacitado, qué tan preparado estoy yo. Déjame decirte que Jericó es tu prueba. Jericó es tu examen. La adversidad que tú estás enfrentando hoy, ahorita, esa adversidad de la que tú hace una hora te recordaste y tú dijiste, wow, esta dificultad. Bueno, déjame decirte que esa es la prueba del profesor. Y tú tienes que aprobarla, tú tienes que pasarla, tú tienes que sacar 20 puntos, porque el Espíritu Santo está contigo, el Padre está contigo, el Hijo está contigo, y no hay nada que se impida para que tú lo logres, para que tú lo alcances. Estamos aprobados por Dios. Yo hace rato, cuando llegué, los veía a todos. Y yo decía, guau, porque yo vine y dije, Señor, heme aquí, con transporte, sin transporte, vengo lejos, vengo de Las González, como decía el pastor, vengo de San Jacinto, vengo de Mérida.
Yo estoy aquí porque yo reconozco que aquí hay una palabra que puede cambiar el rumbo de mi vida y orientarme hacia lo que Dios quiere y tiene preparado para mí. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. Eso es hermoso porque David lo dijo allá en uno de los salmos. Mi alma tiene sed de ti. ¿Sí? Y pareciera ser como un poema, pero es una realidad. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Pero note, ambas no logran el, pero no me dice que bebió, porque tener sed y anhelar no es suficiente. Usted tiene que beber del agua para poderse saciar. Por eso es que muchas veces nos quedamos en la sed del alma. Y usted dice, mi alma tiene sed de ti. Y el Señor te dice, pues bebe. Bebe. Mi carne te anhela, pues aquí estoy. Ven. Eso era lo que David decía, mi alma tiene sed de ti. Y el Señor le decía, ven, bebe, bebe, todo lo que quieras porque soy la fuente inagotable. Mi carne te anhela, Señor, aquí estoy para abrazarte en la intimidad, para estar contigo, para fortalecerte. Aquí estoy, soy un Dios que está disponible. Eso es lo bueno de Dios, que siempre lo hemos cantado en los coritos. Él siempre está ocupado, pero me atiende. Ahora se me cayó la cédula. Yo sí canté. Eso es lo bueno de Dios, que siempre lo hemos cantado en los coritos. Él siempre está ocupado, pero me atiende. Ahora se me cayó la cédula. Yo sí canté esos coritos, por eso fue que me quedé sin voz ahora para predicar. Pero en mis inicios en el Señor, en una iglesia totalmente pentecostal, decían, pongan al hermano Lionel para que cante, y cantaba esa cadena de coro. Y Dios me daba una voz espectacular, tremenda, decía yo. Sí, porque uno tiene que ayudarse, ¿sí o no? Es decir, imagínense, si la gente dice, uy, usted canta feo, y usted mismo, uy, sí, canto feo. No. Uno se ayuda. Avancemos a la siguiente estación, Jericó. Jericó dije que es tu prueba. Cuando tú pases Jericó dije que es tu prueba. Cuando tú pases Jericó, Dios va a decir, estás aprobado. Cuando tú pases Jericó, tú vas a saber que estás preparado para cualquier adversidad. Y hay características de Jericó: amurallada, inconquistable, bien cerrada, y nadie entraba y nadie salía. Y déjame decirte que en Dios las murallas se caen, lo inconquistable se conquista, lo que estaba cerrado se abre, y donde nadie entraba, tú entras, porque Dios cuando abre, nadie cierra. Es Dios abriéndote camino. Ese es el Dios en quien yo he creído. Un Dios que me ha abierto puertas donde yo no imaginaba que se iban a abrir puertas. Un Dios que ha permitido murallas que cayeron con dinamita, ¿sabía usted? Sí, los científicos ya lo están determinando, aunque no están muy convencidos. Pero ese día Dios usó dinamita espiritual y esos muros se cayeron y los de Jericó quedaron así. ¿Qué pasó? Porque Dios, o nuestro Dios, es un Dios poderoso. Es un Dios que no hay muralla que lo detenga, no hay barrera que lo obstruya, no hay nada que lo obstaculice, porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Levante su mano al cielo y diga conmigo, mi Dios es poderoso y no hay nada que lo obstaculice. En el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Llegué a donde quiero llegar. Llegué a donde quiero llegar. Y usted diría, ¿tanto para llegar aquí? Sí.
Llegamos al Jordán. El Jordán es algo interesante y el Jordán es lo que define cómo tú vas a crecer. Porque yo le dije el título del mensaje, ¿cuál es? Ay, no me haga eso, hermano, que me da... ¿Cómo estuvo el culto, hermano? Uy, muy bueno. ¿Y la palabra buena? ¿De qué hablaron? Ay, ya va. El tema, dígame el título. Ya va. Yo sé que estuvo bueno. Hermano, yo estoy acostumbrado a eso. Tengo años en el Señor escuchando eso. ¿Cómo estuvo el tema? Bueno, dígame, a ver, hágame un resumen. Ay, ya va. Yo sé que yo anoté por aquí, eso cuando usted escucha algún mensaje y es anotar. Yo siempre cargo estos y no es cuando voy a predicar que uso el papel, siempre lo uso. Porque creo que es un recurso muy importante. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que escribirla. A lo mejor tú dices, no, esa palabra no encaja conmigo. No encaja hoy, pero algún día encajará. ¿Sí? Entonces, cada palabra que recibas, aunque tú digas, no, pues me pasó por aquí, no me tocó, algún día la vas a necesitar, ¿sí? El Jordán, llamados para crecer. Usted dirá, ¿cómo crezco? ¿Cuál es la fórmula? Ajá, ya usted me dijo que debo conquistar, que estoy llamado a conquistar, que tengo un propósito, que las barreras, los obstáculos, las pruebas son mi cédula de identidad ante cualquier dificultad. Ajá, ya usted me dijo que debo conquistar, que estoy llamado a conquistar, que tengo un propósito, que las barreras, los obstáculos, las pruebas son mi cédula de identidad ante cualquier dificultad. Pero ¿cómo crezco? Y es donde yo me encontré con una clave que yo quiero hoy depositar en su corazón. El significado del Jordán es la palabra descender o el que baja. Se le atribuye a que él tenía una pendiente y bajaba el Jordán. Y por eso se le llama el que desciende. La única forma, el único método en que el cristiano puede crecer es hacia abajo, no es hacia arriba. Por multinivel y una empresa donde tú vas para arriba, tú entre más resaltas, más para arriba. En el Señor no es así. En el Señor se requiere descender para luego ascender. En el Señor tú tienes que ir a la presencia de Dios y estando en la presencia de Dios es que viene el crecimiento. Es la única fórmula. Pero este descender tiene algunas cualidades que yo quiero brevemente decírselas. Número 1, ese descender debe ser con humildad. El capítulo 5 del libro que estamos leyendo, Segunda de los Reyes, habla de un hombre llamado Naamán. Naamán era un general sirio. Dice que era valeroso en extremo. Dice que había logrado cantidad de conquistas a favor del imperio sirio. Pero dice la Biblia que era leproso. Es como cuando usted tiene una gran virtud, pero también tiene un gran defecto. Y la gente dice, wow, mire esa gran virtud. Ay, pero es tal cosa. ¿Sí? Bueno, Naamán tenía esa dificultad. Era leproso. Y la Biblia dice que una muchacha que había sido traída de Israel como sierva, servía a la esposa de aquel general. Y un día se le ocurrió decirle, oye mi señora, en Israel hay un hombre que puede sanar a mi señor. Y Naamán tomó cartas del rey sirio y se las llevó al rey de Israel. Vengo de parte del rey de Siria porque tú me vas a dar sanidad. Lo primero que hizo el rey fue rasgar sus vestidos. ¿Acaso soy Dios? Para él fue una gran humillación, un gran signo de wow, yo no soy Dios, pero sé quién lo puede hacer, dijo el rey. Y lo envió ante Eliseo.
Naamán llegó hasta la puerta de la casa de Eliseo y Eliseo no salió a atenderlo como él está acostumbrado a ser atendido. Porque usted sabe que alguien de alta jerarquía, un general y sobre todo valeroso en extremo, requiere que por lo menos la gente se le pare firme. Pero en este caso no fue así. Él se quedó afuera. Eliseo le dijo al siervo: dígale al general que está ahí afuera que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces en el Jordán y quedará sano. No, el hombre se ofendió. ¿Cómo es posible? Vengo yo de Siria, hay mejores ríos, y este hombre que de paso ni sale a saludarme, me manda a bañarme. Si hoy no es domingo, no me toca baño, diría. Y me manda a echarme un baño. Se ofendió. Pero sus siervos, porque siempre hay gente al lado, ¿sí o no? Siempre hay gente al lado. Unos para cizañar. Ay, ese profeta sí es grosero, no salió. Esas voces no las escuche, porque siempre van a estar. Uy, qué grosero, no salió ni a saludarlo. ¿Qué se habrá creído esa chusma? Esas voces no le haga caso, porque nunca van a hablar con sabiduría. Hubo otra persona que le dijo: pero mi señor, si el profeta te pidiere algo más difícil, tú no lo harías. Y el hombre entró en razón y dijo: es verdad. Se quitó la ropa y se zambulló 7 veces en el río. Dice la Biblia que cuando salió, su pie. En el momento que él decidió descender, ¿cómo descendió? Con humildad. Porque tú tienes que descender en el Señor con humildad. Tú no puedes descender. Es más, un altivo no desciende. Tú le dices: arrodíllate. No. Se resiste. Se resiste porque el altivo siempre camina así. No así, sino así. Pero el humilde se desploma ante la presencia y cae y desciende. Número 2. ¿Para qué tú desciendes a la presencia de Dios? ¿Para qué tú desciendes? Para adquirir crecimiento, ¿verdad? La Biblia dice en Jeremías capítulo 18 que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y el siguiente versículo dice: y Jeremías descendió a la casa del alfarero. El versículo dice: y Jeremías descendió a la casa del alfarero. Número 2. Tú desciendes a la presencia de Dios para recibir el consejo de Dios, para que Dios te hable, para que Dios te ministre. Pero es necesario descender, no es una opción más. Hoy yo no vengo a darte una opción más. Hoy yo vengo a darte la única opción que tú tienes para crecer, es descendiendo a la presencia de Dios con humildad y dispuesto a recibir el consejo y la palabra que Él tiene para ti. Número 3. La Biblia habla de un hombre de baja estatura llamado Zaqueo. ¿Sí? Eso es Lucas 19. Y dice la Biblia que Jesús iba a pasar por esa ciudad de un hombre de baja estatura llamado Zaqueo. ¿Sí? Eso es Lucas 19. Y dice la Biblia que Jesús iba a pasar por esa ciudad y Zaqueo procuraba ver a Jesús, procuraba ver quién era Jesús, pero dice que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pero dice la historia que Zaqueo corrió más adelante o hacia adelante por donde Jesús iba a pasar y subió a un árbol. Vea que el que quiere lo intenta. Vea que el que quiere corre hacia adelante, no corre hacia atrás. Como la historia de David, dice que se estableció una línea de batalla y David corrió, pero hacia adelante. Cuando volteó para atrás, todo el mundo había corrido para atrás. Lo habían dejado solo. Porque el que quiere, corre, hace algo. Abán lo logra, dice: bueno, por lo menos lo intenté. Nadie me dirá: no lo intentaste. ¿Sabía usted que el mundo fue cambiado por pocos y hoy es disfrutado por muchos que nunca lo intentaron?
Que nosotros seamos de los que hacen la diferencia, que nosotros seamos de los que transforman, que nosotros seamos de los que cambian. Y Zaqueo corrió, se subió al árbol y cuando Jesús pasó, lo vio. Sí, porque Dios va a ver tu esfuerzo. Dios va a ver lo que tú hagas. Pequeño, grande, Dios lo está viendo. Y cuando pasó, porque Zaqueo solamente quería ver a Jesús, yo quiero verlo nomás. Pero Jesús vio ese esfuerzo y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y la tercera cualidad de descender es a prisa. Usted no puede descender, hermano, descienda, ya voy. Es necesario que pose yo en tu casa. Y la tercera cualidad de descender es a prisa. Usted no puede descender, hermano, descienda, ya voy. Es a prisa. Jesús le dijo, desciende, Zaqueo, date prisa porque es que hay una multitud y yo necesito entrar en tu casa. Imagínense usted si Zaqueo le dice, ay, ya va, Señor, que ahora no sé cómo bajarme. Me subí, pero no sé cómo bajarme. No, se bajó a prisa. Porque Dios te está llamando para un tiempo de aceleración, un tiempo donde tú tienes que ir a prisa, tú tienes que ir al ritmo de la palabra, tú no puedes quedarte atrás, tú debes ir a la par de la palabra. Si la palabra te dijo que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Si la palabra dijo que tú vas a vencer, vas a vencer. Si la palabra dijo que tú eres un conquistador, tú eres un conquistador. Tú no puedes dejar que te deje atrás, tú debes ir a la par, a la par, a la par, avanzar. Por los últimos 2 años. Porque uno siempre dice, ay, eso yo sí lo he leído. Sí. Pero cuando hay un versículo que te marca, que tú lo agarras de bolsillo, que tú acá rato lo tienes aquí y dices, wow. Mateo 6:6 hay una clave hermosa. Cuando entres a orar, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire. Le voy a dar una revelación. En el secreto está el secreto. Solamente en el secreto usted va a alcanzar lo que en público no ha alcanzado. Aplauda al Señor. Descender es necesario. Descender no es un... Descender es necesario. Descender no es una opción. Hay quienes creen que es una opción. No, descender es la única opción. Por eso yo quiero que tú en esta mañana no lo tomes como una opción más. Tómalo como la única opción que tú tienes. Yo soy oriundo o nativo de esta ciudad. Me gusta esta ciudad, amo esta ciudad incansablemente. Viví por mis primeros 18 años los viví aquí en esta ciudad. Luego hubo un intermedio que era de parte del cielo de 4 años. 4 años en los que yo me ausenté de la ciudad, no por mi propia voluntad, sino porque era parte de un plan de Dios. Porque ¿qué pasan esos 4 años de Jericó, de adversidades, de lucha, de lágrimas, de sufrimiento, de mucho dolor, mucha soledad, mucha angustia? Yo logré retornar a mi ciudad. En el 2006 retorné nuevamente a mi ciudad, mi ciudad. Mi ciudad que me vio crecer, mi ciudad que me vio hacer muchas cosas buenas y no tan buenas, pero aquí fue donde se desarrolló mi vida. Y luego retorno en el 2006 para vivir en ella por los próximos 12 años más. En esos 12 años serví en una iglesia que está aquí en la ciudad, pero que pareciera que no voy a decir que no estuviera, pero está ahí. Ahí está una iglesia que ejerce influencia sobre un sector, ejerce influencia sobre muchas familias bendecidas. Pero yo serví al Señor, que no voy a decir que no estuviera, pero está ahí. Ahí está una iglesia que ejerce influencia sobre un sector, ejerce influencia sobre muchas familias bendecidas. Pero yo serví al Señor por 12 años en lo secreto.
Nadie me conocía, excepto la gente de aquí de Ejido. Cuando me veía, ay, usted es fulano, no. Usted es el nieto de fulano. Sí, ese soy yo. Pero Cristo me cambió. Y por 12 años serví al Señor en lo íntimo, en lo secreto, anhelando siempre cumplir mi propósito. Anhelando siempre alcanzar lo que Dios me había prometido en esos 4 años de intervalo, en esos 4 años de incertidumbre, en esos 4 años de tiniebla. Dios me dijo, yo te voy a llevar, tú vas a alcanzar, tú vas a lograr, créelo. Y solamente eso fue lo que hice, creer. Yo te voy a llevar, tú vas a alcanzar, tú vas a lograr, créelo. Y solamente eso fue lo que hice, creer, porque no tenía más nada. Si el Señor me hubiera pedido plata, le hubiera dicho, Señor, nada. Solamente me dijo, cree. Porque el Señor lo que necesita de ti es que tú creas. La única forma para que Dios pueda obrar en tu vida, en tu ámbito de acción, en tu familia, en tu ciudad, es que tú creas. Solamente que tú creas. Luego de esos 12 años de servicio en lo secreto, en la intimidad, créame, que yo era de los que predicaba casi todos los domingos en la tarde. En nuestra congregación se hacía un servicio que era un servicio evangelístico. Y como yo venía así con ese fuego pentecostal, con ese fuego de predicador, la tarde, vaya y predique ahí. Y yo me imaginaba un servicio así. ¡Wow! Hermoso, el templo full, lleno. Cuando llegué, las bancas, porque ahí se usan todavía bancas, las bancas de madera. Una iglesia muy conservadora, una iglesia donde se adora a Dios con himnos, una iglesia donde aún se ha mantenido en ese perfil, pues una iglesia de mucha bendición. Es una iglesia donde aprendí muchas cosas, pero fue la iglesia que me vio salir a cumplir el propósito de Dios. Y déjame decirte que yo el primer domingo en la tarde iba con grandes expectativas, mucha gente aceptando a Jesús, y resulta que ni las bancas aceptaron a Jesús, porque no pueden hablar, no se mueven. Y usted comienza a cuestionar y usted comienza a decir, pero Señor, ¿dónde está lo que tú me dijiste? Y usted comienza a cuestionar y usted comienza a decir, pero Señor, ¿dónde está lo que tú me dijiste? ¿Dónde está? Bueno, debe ser que se les olvidó y vienen el próximo domingo. 12 años, hermano, 12 años en ese ritmo. No era un mes, no eran 2 meses, no eran 3 meses. Ojalá hubiese sido 1 año, 2 años, no. 12 años en ese ritmo. Predicando todos los domingos a las bancas. Pero yo un día entendí, porque Dios te habla, pero nunca me cansé de hacerlo, ojo, cuestionaba así, decía, Señor, oye, otra vez predicarle a esas bancas, ¿qué le predico a esas bancas, Señor? Dios mío, ya se saben todos los mensajes que hasta el momento predicaba. Pero, es más, si yo voy ahorita y hablo con las bancas, eso me echarán unos cuentos de los mensajes. Pero hasta ese momento yo no había entendido, porque muchas veces tú estás cumpliendo una misión y logrando nada, pero sí logras, sí alcanzas. Déjame decirte que sí lo estás alcanzando, aunque creas que no. Ese mensaje evangelístico se desarrollaba, obviamente, dentro del recinto de la iglesia, pero daba hacia la comunidad, porque era a través de un megáfono. Yo agarraba el micrófono aquí, era como porque era a través de un megáfono. Yo agarraba el micrófono aquí, era como una cosita así, un palito aquí, y ahí me ponía yo a hablar, mirando a nadie. Pero resulta que la corneta daba para toda la comunidad. Y un día, después de tanto tiempo, un día, la suegra me dice, ay, Leonel, qué bonito usted habla. Yo lo estaba escuchando. Ese día entendí que toda una comunidad estaba escuchando la palabra de Dios, y aunque no estaban en el recinto, sus oídos estaban prestos a la palabra de Dios. Y yo sé que donde llega la palabra de Dios suceden cosas extraordinarias.
Suceden cosas extraordinarias. Ahí comencé a agarrarle más pasión a las bancas y llegaba y limpiaba las bancas. Pero déjame decirte que yo por 12 años realicé esa actividad, realicé otras actividades con los jóvenes, fui parte de la directiva de esa iglesia, ejercí en muchos cargos dentro de ella, pero nadie me conocía. Yo era un total desconocido. De la noche a la mañana Dios nos sorprende. Era algo que yo estaba esperando, era algo que yo estaba anhelando, era algo por lo que yo me había esforzado en oración mucho antes de que llegara. Y Dios nos sorprende y nos bendice con un apartamento en la ciudad de Mérida. ¡Wow! Toda la vida viviendo en Ejido. Y de la noche a la mañana Dios nos lleva a Mérida con apartamento nuevo. Y yo dije, ¡wow! Tú eres fiel. Lo que tú me dijiste en esos 4 años de incertidumbre, hoy mis ojos lo están viendo. Después de 12 años, porque déjame decirte que la palabra de Dios vertida sobre tu vida tiene cumplimiento, pero no tiene un tiempo determinado. Pero tú lo crees. Si tú lo crees, eso va a venir. Si tú lo crees, eso va a llegar. Si tú lo crees, tú lo vas a lograr. Yo le estoy diciendo algo que logré después de 12 años y lo oré y lo requeteoré. Y a veces me acercaba y le decía, Señor, acuérdate que estoy necesitando casa, estoy viviendo con la suegra, Señor. Por favor. Tú no tienes suegra, pero yo sí. Sí, porque esa era la otra particularidad de esos 12 años. Es que todo es un proceso, todo es un propósito hermoso, maravilloso. Todo deja una enseñanza, todo deja un crecimiento. Cuando yo salgo de mi ciudad, entra en mí esa incertidumbre, Señor, y ahora tú me sacas de Ejidos. ¿Será que tú quieres que yo sirva? Años anteriores, un sentir como de moverme, como de expandirme. El Señor me decía, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. El Señor, bueno, para hacerle resumida la historia, el Señor nos ha llevado a la ciudad de Mérida. Después de ser un total desconocido, hoy voy por la calle y pastor, y yo, ¿quién será? Porque uno, tantas caras, pero uno no sabe de dónde. Y voy por la calle y hola pastor, ¿cómo está? Y hola pastor, ¿cómo está? Y eso lo hace Dios. Pero todo comienza descendiendo. Todo comienza allá. Nada comienza acá. Todo comienza allá, donde nadie ve, donde nadie te conoce, donde nadie sabe de ti. Todo comienza en el descenso. Diga conmigo, todo comienza en el descenso ante la presencia. Sabe de ti. Todo comienza en el descenso. Diga conmigo, todo comienza en el descenso ante la presencia de Dios. Y quiero cerrar con 4 versículos en el libro de Números, capítulo 11, sin antes mencionarte que descender es la única opción. Perdóneme que sea reiterativo, pero es lo que quiero que quede en su corazón. Descender es la única opción. Y es tan única que Dios, en muchas oportunidades, Dios el Padre, descendió a ejecutar muchos de sus planes sobre la tierra. Descendió para castigar, pero también descendió para bendecir. Padre, descendió a ejecutar muchos de sus planes sobre la tierra. Descendió para castigar, pero también descendió para bendecir. Descendió para mover su gloria, el Padre. Y usted se preguntará, ¿cómo Dios, siendo Dios, se toma la amabilidad de dejar su trono de gloria rodeado por ángeles que alaban su nombre y decide descender? Porque nuestro mayor ejemplo es Él. Jesús dijo, yo soy el que descendió del cielo. ¿Y por qué descendí del cielo?
porque he venido a cumplir una misión, he venido a cumplir la voluntad del Padre. Entonces déjame decirte, si Dios descendió, somos descender. Hay situaciones que nos tiene arriba, hay situaciones que nos tiene muy alto, hay árboles donde nos hemos subido que estamos como muy arriba y hoy el Señor te dice, date prisa, desciende, porque es necesario que yo haga algo extraordinario en tu vida, pero es en el descenso. Y vamos a leer ahí en el libro de Números, capítulo 11, verso 24. Quiero pedirle a los muchachos que estamos cerrando. Dice así, verso 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová, ¿qué hizo Jehová? Dígalo conmigo fuerte. Yo sé que usted puede hacerlo mejor. ¿Qué hizo Jehová? Jehová descendió. Jehová descendió. Saber estas cosas me hacen entender que descender es el único camino hacia la conquista. Porque si Dios con toda su gloria descendió, si Dios con toda su gloria se despojó de la misma gloria, bajó a la tierra, nos impartió de su poder, nos impartió de su Espíritu Santo, cuánto más tú y yo, misma gloria, bajó a la tierra, nos impartió de su poder, nos impartió de su Espíritu Santo, cuánto más tú y yo debemos descender. Y Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu Santo, del Espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Saben qué veo yo aquí? Yo veo la primera oportunidad en la que el Padre desciende y habla sobre un pueblo, pero es la primera vez que yo veo donde el Espíritu se hace presente, hace una impartición. Dice, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Porque lo que Dios te da no puede cesar. Lo que Dios te da no puede detenerse. El crecimiento al que tú estás llamado no debe cesar. No debe cesar. La circunstancia me quiere detener, pastor. Sí, a mí también. Pero yo no me detengo. La enfermedad me quiere detener. Sí, pero no te detengas. Porque lo que Dios imparte sobre tu vida no debe cesar. Versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Elda y el otro Medac, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos. Y yo quiero que usted pueda, que algo te va a impedir, pero déjame decirte que si tú estás inscrito donde tú estés, eso va a venir sobre ti, porque ya Dios lo declaró. Lo que Dios declaró va a venir. No se detiene, no se limita al tiempo, no se limita al espacio. Oye, Dios visitó en la iglesia, pero yo estaba en la casa. No importa, en la casa vivimos un tiempo sobrenatural. Estamos viviendo un tiempo donde unas ventanas de los cielos se están abriendo y algo sobrenatural va a comenzar a suceder. Estamos viviendo un tiempo donde el Espíritu Santo quiere moverse sin barreras, sin obstáculos, sin limitaciones. Tanto así
que yo soy resultado de eso, porque a mí me tocó superar muchas barreras para hoy poder estar delante de ustedes por la gracia de Dios y de hacer grandes cosas en este tiempo. Y sigue diciendo, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Verso 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Elda y Medá profetizan en el campamento. ¿Se da cuenta que siempre los hay? ¿Sí? ¿Se acuerda que yo le dije que siempre alrededor de todos nosotros hay dos clases de personas? ¿Sí? Los que dicen: ay, mire, fulanito está haciendo esto, fulanito tal cosa, fulanito tal cosa. Bueno, dice que aquí corrió un joven y vino a decirle: Señor, Elda está profetizando allá en el campamento. Elda está profetizando allá en el campamento. Y Medá. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelo. Entonces Josué, escuchando el reporte del muchacho que venía corriendo, y dice: Señor, hay dos que se quedaron en el campo, no se quisieron congregar, repréndelo, disciplínelos, porque no vinieron a congregarse y de paso están profetizando. Y Josué escucha y dice: epa, Señor, usted debería disciplinarlos. Si es verdad, disciplínelos, porque siempre eso va a estar. Pero vea la palabra de Moisés. Vea la palabra de Moisés. Y Moisés le respondió: ¿tiene por mí? En pocas palabras, es decir, si yo no siento celos, tú lo sientes por mí. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Estamos hablando de los primeros acontecimientos que la Biblia registra como un derramamiento del Espíritu sobre un grupo que se dispuso. Y Moisés lo entiende, Moisés que no tenía teología, que no tenía estudio, dijo: wow, en este tiempo eso es lo que necesitamos. Ojalá sobre todo el pueblo, ojalá todos profetizaran, ojalá todos predicaran, ojalá todos estuvieran involucrados en los ministerios, ojalá todos cumplieran su propósito a cabalidad. Y yo quiero decirte en esta mañana, ponte de pie. Creo que Dios ha establecido un tiempo adverso, un tiempo de dificultad, un tiempo similar a un Jericó, un tiempo similar a algo que se opone, a algo que obstaculiza, a algo que trata de detenerme. Pero frente a esa barrera, frente a esas murallas, está la dinamita de Dios. Diga conmigo: la dinamita de Dios es real y puede derribar cualquier barrera, cualquier muralla. Yo creo que tú cierres los ojos en esta hora y puedas levantar tus manos al cielo, sabiendo que solamente el descenso en Dios trae verdadero crecimiento. Solamente el descenso ante la presencia de Dios trae crecimiento. Solamente descendiendo a la presencia de Dios trae crecimiento. Y yo
quiero que por unos minutos pudiéramos adorar y pudiéramos romper la barrera del anhelo. Yo sé que hay muchos que anhelan, pero anhelar no es obtener, y ojo con eso. Hay gente que anhela más de Dios, pero anhelar no es suficiente. Anhelar no es suficiente. Anhelar no es obtener. Anhelar es sencillamente desear recibir algo. Tener sed no es beber. Yo puedo tener sed, pero si yo no bebo, no sacio esa sed y quedo peor.